Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Abra su Biblia, amado, Primera de Samuel. Gracias, orquesta, talento de la casa. Así que el Señor nos ayuda siempre y nos bendice. Y vamos a declarar en el piano: algo grande viene para ti, amén. Así que Primera de Samuel, capítulo 7, nos habla de una palabra que usted conoce y a lo mejor, como yo, la confesó de una manera un poco incorrecta por muchos años, pero hoy va a aprender qué significa Ebenezer. Decimos Ebenezer allí en su casa. También puede decir Ebenezer y aquí en la casa de Dios. Decimos Ebenezer y vamos a irnos por dos encauzamientos en esta hora. No sin antes darte el texto guía en Primera de Samuel, amén. Primera de Samuel, amén. Todos busquemos Primera de Samuel. Iglesia infantil puede subir, iglesia juvenil también, sigan. Y vamos juntos a la palabra de fe, amén. Vamos, Primera de Samuel 7. Si tiene la Biblia en su mano, lea conmigo. Si no, léalo acá en pantalla. Si no, escúchelo. Y dice así, versículo 12. Vamos a leerlo juntos en el poder del Espíritu Santo. Y dice, versículo 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, damos gracias a tu nombre. Y hoy todos los que estamos aquí decimos Ebenezer. Oh Señor, tú eres la roca de nuestra salvación, tú eres la piedra de nuestra ayuda. Tú eres el intercesor perfecto, quien nos defiende, quien nos ayuda. Toma cada uno de nuestros pensamientos, toma nuestro espíritu, apodérate de nosotros en este día de tal manera que todos podamos descubrir nuestro Ebenezer permanente y para siempre, y que Ebenezer sea nuestro estilo de vida, y que Ebenezer sea lo que nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Siéntese, amado, póngase cómodo. Y bueno, voy a encauzarlo por dos caminos. Sé que usted está en el Espíritu y quiero encauzarlo por dos caminos. Bueno, la primera cosa que voy a encaminarme es al Ebenezer, es el sonido de la gratitud. Amén. Entonces, como siempre, conmigo va a tener una etimología de llevarse unos 10 conceptos, porque la mayoría de las cosas no son una cosa, son muchas cosas. Y uno de los conceptos que vamos a aprender hoy de Ebenezer es que Ebenezer es el sonido de la gratitud. Eso es Ebenezer. Pero también vamos a hablar, y es el segundo encauzamiento de estos días, el segundo encauzamiento es mis momentos Ebenezer. Diga conmigo, mis momentos Ebenezer. Porque hoy usted va a saber que todos hemos tenido momentos Ebenezer. Todos hemos tenido momentos Ebenezer, y vamos a hablar de ambos. Vamos a hablar de Ebenezer como el sonido de la gratitud y de Ebenezer como mis momentos Ebenezer. Yo considero, dentro de todos los parámetros, una proeza estar aquí hoy. Yo lo considero una proeza. Sé que cada día, dijo Jesús, tiene su propio mal. Y sé que entonces han pasado 362 cosas en este año que son difíciles. Y Jesús dijo que Él nos lleva hasta donde su propósito nos llevará. Así que es una proeza estar aquí hoy, porque es el día 52, el primer día de la semana 52. Pero también considero, y lo sabe el Señor, que la mayoría de las personas pensamos que Ebenezer significa hasta aquí nos ha ayudado Dios, porque a veces hacemos una lectura incorrecta, ¿cierto? Y no significa que esté mal, no significa que esté mal, porque cuando escribió Ebenezer, que son dos palabras, Samuel
él después dijo, respiró y dijo, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Entonces, por aquello de que lo oímos decirlo, concluimos, porque siempre concluimos, ¿cierto? La interpretación es la conclusión que nosotros hacemos sin que nadie nos haya explicado, ¿cierto? Y esa interpretación de todos fue, Ebenezer significa hasta aquí nos ha ayudado Dios. Pero las palabras tienen un significado y tienen un uso. Y tal vez el uso sea hasta aquí nos ha ayudado Dios, pero no es su significado. Hoy vamos a aprender el significado real de la palabra Ebenezer. Y cuando usted piensa en hasta aquí nos ha ayudado Dios, sí, es verdad, Dios nos ha ayudado. Me gusta la Nueva Traducción Viviente. El verso 12 de la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor no ha dejado ni dejará de ayudarnos. Me gusta un poquito más. Y NBI dice algo parecido, y PDT también. En esta casa trabajamos esas 4 Biblias y nuestra base para memorizar es Reina Valera, pero a veces necesitas entrar en una profundidad del texto y decir, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí? ¿Cuál es mi rema? Y tú vas y el Señor te lo dice, porque hasta aquí es un punto final, es un punto de encuentro. Y entonces tú dices, hasta aquí me ayudó Dios. Y entonces Nueva Traducción te dice, pero te seguirá ayudando continuamente. Todos los días de tu vida te ayudará. Y el hasta aquí va más allá. Amén. Entonces vamos a compartirlo. ¿Qué vamos a conmemorar? A ver, cuando decimos Ebenezer, entonces comienza diciéndonos que Ebenezer es una intervención divina. Hay momentos, hay circunstancias de vida, enfermedades, pruebas, luchas, batallas que solamente pueden ser arregladas con una intervención divina. De hecho, caracteres y personalidades, hay personas batallando con su forma de ser y quisieran su Ebenezer en su forma de ser, porque hay señores que dicen, yo no quiero ser la fastidiosa de la casa, y hay señores que dicen, y yo no quiero ser el aguafiestas de la casa, y cosas que solamente pueden ser cortadas en un Ebenezer. Pero también Ebenezer es un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios todos tenemos evidencia, ¿cierto? Todos acá tenemos mucha evidencia. Y alguien se nos para y nos quiere decir que nuestro Dios no es, y nosotros le decimos, no, perdóneme, es que yo tengo demasiada evidencia. A mí tú no me puedes meter los dedos a la boca, porque en cuanto a Dios no tengo dientes, tengo colmillos. Te voy a morder porque tengo mucha evidencia. Pero también, y una de las cosas que te enseña a Ebenezer es la literalidad de la oración. Son 3 conceptos que vamos a manejar en este día, que todos 3 son Ebenezer. Entonces, Ebenezer es conciencia de la intervención divina. Dígalo conmigo, conciencia de la intervención divina. Eso es Ebenezer, conciencia de la intervención divina. Ebenezer es conciencia de la fidelidad de Dios, porque tengo mucha evidencia. Que nadie me diga que mi Dios no es Dios, porque no se lo creo. Y tercero, es conciencia de la literalidad de la oración, porque nosotros vamos a entender en nuestro Ebenezer que lo más importante y el mayor regalo que tenemos en nuestra vida y la mayor virtud que tenemos en nuestra vida es la oración. Y el regalo precioso, divino y celestial que nos dejó Dios para solucionar absolutamente todas las cosas es la oración. Pero hay una oración de la que la iglesia no ha echado mano porque no la conoce, y es la literalidad de la oración. Yo pasé los últimos 8 años experimentando la literalidad de la oración, experimentando que lo que le proponemos a Dios en oración, creyendo, Él lo va a hacer tal cual, y hoy lo vamos a comprobar en la Biblia. Amén. Entonces esas 3 cosas son Ebenezer. Entonces tengo cada día un recordatorio tangible en mi conciencia de que Dios es fiel. Y no viene el diablo a decirme que Dios no es fiel por el problema que se presentó en la mañana, o por la enfermedad que llegó, o por la dificultad que tocó a la puerta, o por la discusión con el cónyuge, o por la batalla con un hijo, porque por encima de todas esas cosas, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sí es fiel y va a solucionar esas cosas, solamente que no en su tiempo ni en el mío, sino en el de Él. Y en mi tiempo y en el suyo es este tiempo del Cronos,
pero en el tiempo del Señor es el Kairos, y lo que va a pasar, y por eso lo cantamos ahora, es nuestra canción lema del año 2026, estos son días de Elías. Y usted con su boca va a profetizar lo que quiera que le pase. Estos son días de Ezequiel, que son tiempos de profetizar lo que usted quiera vivir. Jesús le dijo en la persona de Moisés al pueblo, lo que usted diga con su boca se va a cumplir. Tal cual, se va a cumplir. Y quisiera decirle que solo lo bueno, pero no, lo malo. El Señor les dijo, ustedes dijeron, se van a tragar a nuestros hijos. Sí, sus hijos serán comidos porque ustedes lo dijeron. Ustedes tuvieron la fe para creer eso. Pero Dios nos invita a que tengamos la fe para creer lo contrario. Se necesita tanta fe para no creer como la que se necesita para creer. Es fe cuando la persona dice, no creo que se produzca el milagro, es cáncer. No, es que es terminal, es que está en las últimas. Y la gente tiene fe para creer eso. Pero hay quienes tenemos fe para decir, se producirá el milagro, porque yo sé en quién he creído. Entonces necesitamos entender que eso se llama ebenecer. Y ahora voy al concepto como tal de ebenecer. En etimología, en el concepto del significado de la palabra como tal, ebenecer, eben es piedra y eser es ayuda. Por eso nosotros en pantalla lo colocamos junto, pero ebenecer no se escribe ebenecer como en nuestro castellano, sino ebenecer se escribe eben, que significa piedra, y eser. ¿A qué apunta? ¿A qué apunta ebenecer? ¿Quién es la roca de nuestra ayuda? ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Cristo. Ebenecer apunta a que Cristo es nuestra ayuda. ¿Qué es la palabra que traducimos para consolador? La palabra paracletos es ayudador. ¿Quién es nuestro ayudador? El Espíritu Santo. ¿A qué apunta ebenecer? A que Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan continuamente en nuestra ayuda. Así que simplemente no hay cómo perderla. No hay cómo perderla si usted y yo aprendemos a orar y tomamos conciencia de la literalidad de la oración. Entonces hoy vamos a diferenciar el concepto que por años hemos trabajado de hasta aquí nos ha ayudado Dios. De hecho, a mí no me gusta, lo digo con gran cariño, porque pone límites a la ayuda del Señor. Un hasta aquí, ¿cierto? Y bueno, cuando tú necesitas un hasta aquí, aprovecho la cuña, Job dice, hay cosas que Dios las dejará llegar hasta aquí. Y el Señor le dice a ese problema, de aquí no pasarás. Y ahí sí uno dice, ay, acá está mi benecer. Hasta aquí llega ese problema. Pero cuando nosotros hemos batallado con circunstancias que no dependen de nosotros, que dependen enteramente de Dios. ¿Alguien ha batallado con el adulterio? No puede entrar nadie al corazón de ese hombre y de esa mujer y arrancar el adulterio más que Dios. ¿Ha batallado con la drogadicción? Nadie puede entrar a ese cuerpo y arrancar el deseo que tiene por eso. Y pudiera pasarme el día nombrándole cosas que solamente Dios puede hacer. Por eso ebenecer es conciencia de la intervención divina, porque hay cosas que usted no puede hacer ni yo puedo hacer, pero Dios sí puede hacerlas. Y para Dios no hay nada difícil y no hay nada imposible, pero necesitamos conciencia de ello, especialmente cuando el doctor está enfrente con el diagnóstico, especialmente cuando el médico, los papeles, los aparatos dicen una cosa y usted necesita creer que sí, eso es verdad. Y no necesita con negación decir eso no es cierto, no puede ser cierto, mi cuerpo no está pasando por eso. Simplemente sí, pero Dios sigue siendo real. Dios sigue estando vivo y Dios sigue estando en su trono. Y mientras Él esté en su trono, yo tengo un futuro y una esperanza. Eso dice en Jeremías 29:11. Entonces déjeme decirle a qué suena la gratitud. Le dije que nos vamos a encauzar por dos caminos. Uno, ebenecer es el sonido de la gratitud. Ebenecer es un momento conmemorativo donde yo recuerdo lo que Dios hizo por mí. Yo cada cumpleaños, y son 52, calcula, tengo que escuchar a mi padre contarme la historia de a qué horas nací, de cómo nací, de las cosas buenas que le pasaron en ese día. En realidad le pasaron cosas extraordinarias. Obvio, nací yo. Tenían que pasarle cosas extraordinarias. Pero en ese día mi papá me cuenta las cosas que pasaron y todas son muy bonitas. Y me las recuerda cada cumpleaños y vuelve y me llama, hija, recuerde que pasó esto. Porque son momentos de benecer.
Y de eso vamos a hablar ahora. Entonces vamos a encauzarnos porque suena la gratitud. Yo se lo voy a decir displicentemente o muy coloquialmente, pero a mí la gratitud me suena a una llave que se abre para lavar la loza después de que almorzamos, ¿cierto? La gratitud tiene sonido. La gratitud tiene muchos sonidos. A mí la gratitud no me suena a que los comensales de la mesa se paran y estaba súper rico y la señora que cocinó tiene que lavar la loza. Eso no me suena a gratitud. Porque si a mí estaba súper rico, la siguiente frase que sigue es: siéntate, mami, que yo lavo la loza. Entonces a mí la gratitud me suena a una llave que se abre, a alguien que se levanta más temprano para hacer el desayuno de los demás. La gratitud tiene muchos sonidos. La gratitud suena a chanclas que se madrugan porque hay cosas que se demoran en preparar, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de ese sonido de la gratitud cuando se trata de Dios. Y está muy descrito. Además usted lo promete, no le va a pedir que levante su mano derecha ni la ponga sobre su Biblia, pero va a tener que leer todo el capítulo de 1 de Samuel 7 para entender cómo suena la gratitud. Porque a veces, como dice Jesús, el pueblo de labios me honra y de labios se lamenta, pero su corazón está lejos. Entonces, la gratitud nos lleva a una primera cosa. El sonido de la gratitud nos lleva a recordar de qué somos agradecidos. Cuando usted quiera un texto sobre la gratitud total, San Juan 9 es un gran ejemplo. ¿Recuerda a San Juan 9? ¿Recuerda a ese muchachito que nació ciego, que nunca vio los árboles, que nunca vio las estrellas, que nunca vio nada y que de repente un día se encontró con Jesús? Jesús escupió, hizo lodo con sus manos, se lo puso. Hoy se hubiera salido en el periódico que qué señor tan suciecito, que le puso su propia saliva, pero de repente le dijo que se fuera al estanque de Siloé. Jesús le dio una coartada. Jesús le dijo: cuando le pregunten cómo fue sanado, no diga que fui yo, diga que fue en el estanque de Siloé, y se acabó el problema. Pero como ese señor tenía gratitud, y la gratitud tiene sonido, él no dijo: nadie me sanó, fue el estanque de Siloé. Él dijo: no, Jesús me sanó. Y se le armó la de Troya. Hasta perdió a sus padres ese día por la gratitud. Porque la gratitud cuesta, la gratitud te obliga a tomar partido. Porque alguien se para delante tuyo y te quiere decir que tu pastor, que tu papá, que tu primo, y tú tienes que tomar partido. Tú tienes que decir: eso no es cierto o eso sí es cierto. Y tienes que tomar partido. Entonces la gratitud te obliga a decir quién te hizo lo que hizo por ti. La gratitud te obliga a testificar. La gratitud te obliga a decir: fue mi Dios y toda honra y gloria sea para Él. Pero la gratitud te obliga a decir: sí, el que me sanó fue mi Dios, pero el instrumento fue el pastor porque Él oró por mí. La gratitud te obliga a reconocer. Y la gratitud te obliga a saber que hay personas en esta tierra con 2 piecitos y 2 manos que han hecho cosas por ti. Personas como tu papá y tu mamá, que quieras o no, estén o no en tu vida, fueron el instrumento para que tú estés en este mundo. Y si lo único que hubiera hecho tu mamá por ti es traerte a este mundo, hizo harto. Porque la Biblia dice que el hombre dará todo por su vida, y el que Dios utilizó para darte la vida fue la mamá. Esté o no esté en tu vida, hizo una tarea grande. Hay gratitud en nuestro corazón porque siendo una señora que podía haber abortado, no lo hizo. Te dio el permiso de vivir. Permiso que no tienen muchos bebés en este momento por las nuevas generaciones. Tú y yo lo tenemos porque una señora valiente a la que un hombre le estaba diciendo: no me abortas, yo no te respondo por ese bebé, dijo: pues respondo sola, pero tú vivirás. Así que a eso suena la gratitud. Cuando pensamos en eso, voy a irme ahora sí al texto para que recordemos desde el verso. ¿Qué es gratitud? Déjeme decirle, primer encauzamiento para quienes acaban de llegar a la audiencia y a la casa de Dios. Estamos hablando de ebenecer. Ebenecer significa en sentido etimológico, es decir, como está escrito, eben, piedra, eser, ayuda, piedra que me ayuda. La roca que me ayuda es Cristo, mi ayudador es el Espíritu Santo. Amén, eso es ebenecer. Lo vamos a llevar por 2 encauzamientos. Ebenecer habla del sonido de la gratitud y ebenecer habla de mis momentos ebenecer. Hablamos ahora de gratitud. ¿A qué me invita la ingratitud? La gratitud me invita a reflexionar. La gratitud me hace pensar en qué hizo esa persona por mí, qué ha hecho el Espíritu Santo por mí,
que ha hecho el Señor Jesucristo por mí. ¿Alguna vez usted ha estado en la inmunda? En que está llorando, en que el doctor dijo pues que no le daba permiso de vivir, y usted va al lugar secreto. La prueba tiene un libro, tiene una música, tiene un autor, tiene un pastor. ¿No le ha pasado que la prueba lo pone a usted en un lugar donde alguien lo va a bendecir? Yo lo que amo de las bibliotecas es que uno tiene 3,000 personas para predicarle en el mismo momento. Eso es lo que yo amo de la biblioteca, porque uno llega a su lugar secreto y toma el libro del pastor Swindoll, o toma el libro del pastor Adrian Rogers, o toma el maravilloso, y además lo recomiendo, la cuña es gratis por la misma ofrenda, cualquiera de los 1000 libros del pastor más lucado, y en 5 minutos está riendo y entendiendo que esto también pasará y que ese problema se acabará. A eso suena la gratitud, a que tenemos a una persona enfrente en la palabra de Dios. Si lo único que tiene es la Biblia, maravilloso, tiene 66 libros enfrente suyo que le van a decir: Dios te va a salvar, Dios te va a sanar, Dios tiene la última palabra y Dios te defenderá. Y después, como el centurión, de que tú tienes una palabra, ya no hay nada que te pueda detener. Como él dijo, una palabra es suficiente para defendernos. Amén. Entonces, ¿qué es gratitud? Es detenernos y reflexionar en lo que Dios ha hecho por nosotros, en momentos de benecer, en que estoy aquí en la playa en este momento, cuando tenía para el bus para ir a Melgar. Momentos de benecer, en que recortaron todos los contratos de todas las personas, pero el tuyo no. El tuyo antes lo extendieron, indefinido y sueldo ilimitado, y ese tipo de cosas que son momentos de benecer, en que nadie, absolutamente nadie, se acordó de tu cumpleaños, pero se paró alguien que tú ni ves mucho, ni se acuerda mucho de ti, y llegó con el detalle. Una amiga me dijo un día que iba a estar en Israel en su cumpleaños, y cuando yo llegué a una reunión que teníamos, estaba ahí. Y yo, ay, estoy sin regalo, porque me dijo que no iba a estar. Y de repente oramos por esa persona, le bendijimos, y fue un regalo más grande que un regalo comprado. Una oración que es un regalo maravilloso. Y son momentos de benecer. En el día y en la hora en que el cielo y la tierra se encuentran, Dios interviene y soluciona lo que por años no habías podido solucionar. En los días de benecer. Entonces, ¿cómo se llega a esos días de benecer? Volvamos a 1 Samuel 7. ¿Cómo vamos a estacionarnos todos en nuestro ebenecer? Entonces, entendiendo primero que todo lo que ha pasado hasta aquí es un milagro. Todo, lo bueno, lo malo, lo ya ni modos, es un milagro. De hecho, es el domingo número 52 y que tú estés en la casa de Dios es un milagro, ¿cierto? Aunque te huela a tamal y buñuelos, aunque tengas un pie en la finca para donde te vas, ¿cierto? Aunque ya te sientas en la playa, estás en la casa de Dios. Eso es un milagro. Y todo lo que es benecer nos duele a milagros. Entonces, el texto dice, déjenme contextualizarlos, verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo tu corazón te vuelves a Jehová, comienza por, ¿cierto? Entonces, Ebenezer no era lugar de victoria. Fíjate cómo podemos voltear nosotros. Decimos en Colombia, la torta se voltea, y ahora tú tienes el sartén por el mango cuando estás con Dios a través de la oración. Porque resulta que Ebenezer era un momento muy difícil. Para los hijos de Israel, Dios se había convertido en un amuleto. Ellos tenían a Dios exactamente como los demás pueblos cananeos tenían a Astarot, a Baal, a Nimrod y a todos los demás dioses. Entonces tuvieron una guerra con sus archienemigos filisteos. La palabra traducida a la modernidad es palestinos. Eso es. Por eso cuando alguien quiere ofender a Israel dice la tierra de Palestina, porque los ofende diciéndoles le perteneces a los filisteos esa tierra, y cree que está ofendiendo al pueblo de Dios, pero está ofendiendo a Dios, porque esa tierra Dios se la entregó al pueblo de Dios y no a otras naciones. Entonces los archienemigos se presentaban y batallaban. Un día en plena batalla
2 niños en pecado, los hijos del sacerdote, salieron corriendo y trajeron el arca, pero no trajeron al Señor del arca, sino al arca como un objeto más, como traer la cruz, como las procesiones que hace la religión popular, como las personas que se cuelgan el amuleto en su pecho, lo hicieron así. Entonces Dios se enojó y le demostró que aunque el arca representaba la presencia de Dios, Él está por encima del arca, y ellos perdieron esa batalla. Entonces, cuando perdieron esa batalla, con el arca pasaron muchas cosas y se llevaron el arca para la casa de una persona por 20 años. Y allá estaba el arca. Un día comprendieron que era más importante el Señor del arca que el arca, y se fueron a buscar a Samuel, que era la representación física del Señor. Era profeta, era juez y era sacerdote. Esas figuras que solo representan al Señor Jesucristo, porque Samuel es un tipo del Señor Jesucristo. Bueno, desde Génesis, Adán, hasta llegar a Apocalipsis, todos los personajes bíblicos fueron escritos para presentarnos de alguna manera al Señor Jesucristo. Y Samuel es uno de ellos. Entonces Samuel está aquí. Ahora voy al verso 3, y todo el pueblo se reúne y le pide que ore por ellos. Y Samuel les dice: sí, con mucho gusto, yo puedo hacerlo, pero ustedes tienen que hacer algo. Léalo conmigo, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel y les dijo: si de todo corazón se vuelven a Dios, quiten los dioses ajenos y preparen el corazón y sírvanle solo a Dios. Entonces los hijos de Israel, verso 4, quitaron a los Baales, Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Hasta el verso 3, Israel lloraba, Israel decía: qué embarrada, no debemos buscar dioses ajenos, pero en el problema los volvía a buscar. En la circunstancia difícil los volvía a buscar. Cuando tenía dificultades los volvía a buscar, y entonces el Señor no les creyó. ¿Puede usted creer que el pueblo de Dios tenía a Astarot en su casa? ¿Puede usted creer que el pueblo de Dios tenía Baales en su casa? Uno dice: ¿por qué a cristianos el Señor les tiene que decir que bajen la estatua del divino niño? ¿Por qué a creyentes el Señor les tiene que decir que saquen la figura de la idolatría de María? Sería difícil, ¿cierto? Uno dice: ¿pero por qué? Pero bueno, los ídolos que nosotros tenemos son distintos, pero son ídolos también. Ídolo es absolutamente todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Si tu trabajo ocupa el lugar de Dios en tu corazón, es un ídolo. Si tus hijos ocupan el lugar de Dios en tu corazón, es un ídolo. Porque ídolo es lo que amemos más que a Dios. Por eso la pregunta de Jesús a Pedro fue: ¿me amas más que estos? Porque si me amas más, yo estoy en el lugar correcto. ¿Por qué las personas tienen un crucifijo? Porque las personas tienen un Cristo muerto. ¿Por qué nosotros no tenemos un crucifijo? Porque tenemos un Cristo vivo. Si el Señor está en la cruz, tú estás en el trono. Pero si el Señor está en el trono de tu corazón, tú eres el que está en la cruz. Entonces necesitamos entender que cuando soy yo el que estoy en la cruz, ya no hay ídolos. Y en el verso 4, ellos quitaron los ídolos. Y entonces vino el Ebenezer. Porque dígale al que está a su lado: el Ebenezer viene cuando quitamos los ídolos. Déjame decirle que lo comprobarás en esta vida. Lo comprobarás. Todo lo que tú pongas por encima del Señor, el Señor lo quitará. Que sin esta mujer me muero, contigo porque me matas, y sin ti porque yo me muero. El Señor dice: muérase tranquilo. Pero simplemente todo lo que pongas a competir con Jesús será quitado. Y te lo digo desde el conocimiento. Absolutamente todas las cosas que digas: Señor, esto es muy importante en mi vida, fue lo que hizo Abraham. Y el Señor le dijo: listo, dame tu único. Abraham no tenía solo un hijo, tenía 2. Un jovencito que para ese tiempo tenía 13 años llamado Ismael. Y el Señor no le dijo: dame a Ismael. Él hubiera dicho: ay sí, tómelo. No, mentiras, no hubiera dicho eso, énfasis añadido. Pero hubiera dicho, no hubiera sido tan difícil como fue: dame tu único. A un niño que esperó por 75 años, porque lo tuvo cuando tuvo 100 años. A un niño que se lo pidió a Dios con todas sus fuerzas, que desde el día que nació se dedicó a él 100%, a enseñarle idiomas, a enseñarle a sumar, a enseñarle a comercial, a enseñarle cómo él sería el siguiente patriarca y cómo sería una buena persona. Y el Señor le dijo: dame tu único. Cuando la voz del cielo descendió, la voz que escuchó fue la voz de Jesús, que le dijo: sí, te creo, me diste tu único, significa que tu único soy yo.
Y cuando nosotros convencemos a nuestro Dios de que Él es nuestro único, en ese día nos sucede nuestro Ebenezer. Amén. En ese día la piedra de ayuda interviene en la literalidad de la oración, haciendo lo que tú le pediste a Dios en oración, y lo hace Dios. Interviene Él mismo porque el Señor nos cree que Él es nuestro único. No porque se lo dijimos, ¿cierto? Como el novio, ¿cierto? Por ti cruzo a los océanos, por ti subo la montaña muy alta, por ti me enfrento al oso y al león. Ah, listo, ven a recogerme. No puedo porque está lloviendo. No, Dios no es así. Dios no es así. Entonces necesitamos entenderlo. ¿Qué tenemos que entender? Que todo lo que ha pasado hasta aquí nos lleva a nuestro momento Ebenezer. Dios quiere ser nuestra roca de ayuda. Y Dios quiere que la primera persona y la última y la segunda, creo que en los comerciales que viste de este servicio había una canción que decía: Dios no es segundo ni es tercero, Dios solo es primero. Es algo que tenemos que saber. Dios solo es primero y no comparte su gloria con nadie. Necesitamos entender eso. Así que vamos a encauzarnos ahora por la segunda parte. La primera, el sonido de la gratitud. La gratitud huele a reflexionar. La gratitud huele a entender que han habido instrumentos de Dios en esta tierra que nos han ayudado a llegar hasta donde hemos llegado. Alguien dice: sí, mi suegra es un instrumento de Dios, me ha perseguido, que me ha obligado a orar. Instrumento de Dios. En sentido contrario, te estableció terapia de choque, pero se cumplió propósito. Usted se puso a orar, usted se puso a ayunar, y un día usted le dirá a su suegra: gracias, porque si usted no me hubiera fregado la vida, yo no había orado. Entonces necesitamos entender que todas las personas son instrumento de Dios. Las personas que nos persiguen y nos hacen mal también son instrumento de Dios. Quizás un más grande instrumento de Dios, porque nos obligan a meternos más con Dios. Nos obligan a conocer a Dios cara a cara y a buscar el rostro de Dios, como infortunadamente no lo buscamos de otra manera, sino cuando las cosas están un poquitico difíciles. Y la segunda parte que quiero llevarte ahora es a la literalidad de la oración. Conoces a la mamá de Samuel, ¿cierto? Ella hace una canción en el capítulo 2 de Samuel. Se llama el Cántico de Ana. Es hermosísimo, además lo puedes aprender en oración, es bellísimo. Además es la base del Magnificat, de la oración de María de Nazaret, cuando el ángel le dice que ella va a tener a Jesús. Y cuando ella llega a la casa de Elizabeth y el bebé de Elizabeth salta porque la reconoce como la madre del Señor Jesucristo, ella prorrumpe en exaltación, y lo que prorrumpe es en toda la oración que ha leído en la palabra de Dios. Es una parte del Cántico de Ana, es una parte de otros cánticos que hay en la Biblia y es una parte de otros salmos. Eso es literalidad de la oración. Cuando ella toma un modelo de oración, toma el modelo de oración que está en la Biblia. Y Ana, cuando supo que su hijo iba a nacer, ella regresó. ¿Recuerdan las palabras de su esposo? ¿Alguien conoce al esposo de Ana o se lo presento en este día? Se llama Elcana, ¿cierto? La traducción es el canalla que tenía 2 esposas. No, mentiras, énfasis añadido. Se llama Elcana, dejémoslo en Elcaná. Bueno, es el esposo de una señora que no tenía que tener 2 esposas, pero era levita y no era un mal hombre. En verdad no lo era. En verdad amaba a su esposa, pero la sociedad le había hecho una exigencia: que tuviera hijos. Su esposa tenía una gran bendición, la más grande de todas. Su esposo la recontramaba, de verdad la amaba, tanto que la Biblia dice que cuando había algún evento, él le daba a ella 2 porciones de lo que se necesitara. Pero también en ese amor Dios le había impedido, y el texto lo dice así, dice el Yon. ¿Sabe qué es el Yon? Dios es soberano. Y dice, Dios le había impedido a ella tener hijos. Y no solamente le dio la aflicción de no tener un hijo en ese siglo, le dio la aflicción de que la señora segunda que se casó con su esposo era más fértil que un conejo y tenía 10 hijos. Y entonces cada que nacía un hijo, cada año la señora la importunaba, la fastidiaba, le hacía la vida horrible. Entonces en esa casa la vida no era bonita, pero
Vamos a la literalidad de la oración. Ana entendió que no tenía que agarrar de las mechas a Penina, que no tenía que echarle su familia a Penina, que voy a traer a mis tías y a mis primas para que la mechoneen, sino que tenía que orar, que tenía que orar. Y entonces se fue con su esposo para lo que en ese momento era el tabernáculo, que era un lugar en Silo, y se puso a llorar en la casa de Dios, llorando en oración. Y el sacerdote estaba acostadito, era un señor muy gordito y de muchos años. La teología dice que tenía 98 años y estaba en una sillita, y cuando la escuchó que gritaba, que gemía y no se escuchaban sus palabras, se escuchaban gritos y gemidos, él se fue y se puso furioso y le dijo: ¿cómo se le ocurre venir acá borracha? Un discernimiento único el de ese señor, un discernimiento único. No era aflicción, no era dolor, era una ebria. Y la señora le dijo: ¿cómo se le ocurre? No me tenga por una impía ni por una pecadora. Yo soy una mujer afligida de espíritu. ¿Y a dónde vamos los afligidos de espíritu? Dígale al que está a su lado: a la casa de Dios. Pero se presenta, y por primera vez hay una ley en teología, y la clase de hermenéutica es gratuita también, que se llama la ley de la primera mención. Y ella hace una mención de Dios que comienza con ella en la Biblia. Y cuando se pone a llorar, después de decir 5 veces: yo soy tu sierva, yo soy tu esclava, le dice a Dios: tú eres Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Así que ella fue a pedir un hijo, pero fue a batallar por su hijo. Y dijo: maravilloso Jehová Rafa, sé que el problema es esterilidad, pero no necesito acá el sanador. Maravilloso Jehová Jireh, sé que Él es mi proveedor, pero no necesito acá Jehová Jireh. Lo que tengo es una batalla por un jovencito que va a ser profeta, que va a ser sacerdote y que va a ser juez. Y esta batalla yo la peleo con Jehová Sabaoth. Y entonces invocó por primera vez a Jehová Sabaoth y fue escuchada. Y esto fue lo que pidió. Quisiera que lo guardes en tu espíritu. Mamá, cuando no haya nada que hacer, arrodíllate e invoca a Jehová Sabaoth. Papá, cuando no haya nada que hacer, arrodíllese e invoque a Jehová Sabaoth. Y dígale: Dios de los ejércitos, el enemigo no se va a quedar con mi hija. Dios de los ejércitos, el enemigo no se queda con mi hijo. Y levántese y dé batalla. Muchos de los que estamos aquí hoy porque tuvimos un papá y una mamá que invocaron a Jehová de los ejércitos. ¿Cierto que sí? Muchos de los que estamos aquí por ello. Así que no en una oración convencional. Bueno, gracias a Dios era el tabernáculo y no el templo, porque en el tabernáculo ella pudo entrar, al templo no podía entrar. Y lloró, y lloró. Y no lloró como solía hacerlo antes. Solía hacerlo en pataleta. Y no me diste un hijo, y ves que esa vieja chancluda me ofende, y ves que Penina me aturde. No, ella cambió su oración. De hecho, en el capítulo 2, vamos a leerlo juntos, unas hojitas atrás del capítulo 7, en el cántico de Ana. Este es el consejo que Ana nos da a nosotros. Dígase, yo se lo voy a decir coloquialmente, Ana se lo va a decir espiritualmente. Dígaselo al que está a su lado: no haga pataletas delante de Dios, no funcionan. No haga pataletas delante de Dios, no funcionan. No le haga pataleta a Dios. Dice así, verso 3, capítulo 2, verso 3: no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Ahí tenemos al John, Dios soberano. A él le toca pesar las acciones. Entonces nota, ella cambió su oración de la bruja de la Penina que me ofende la vida, que es horrible, a el Señor la está mirando. El Señor sabe que Penina es horrible. El Señor sabe lo que me está haciendo Penina. El Señor se lo demandará a Penina. Yo me voy a parar delante del Señor a lo que vine. Señor, si me das un hijo varón, yo te lo ofrezco toda la vida. Podemos ir al Señor en pataleta o podemos ir al Señor en petición. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres la literalidad de la oración? Y termina de esta manera. Lea conmigo el verso 10. Termina decretando el ebenecer. Dice:
delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Subraye el tronará desde los cielos y vuelva al capítulo 7. Déjeme contextualizarlo. Desesperados, aburridos, en la inmunda, dijeron: no más, hasta aquí los filisteos nos hacen la vida horrible. Filisteo significa inestabilidad emocional. Los que nos destruyen con angustia las emociones, esos horribles filisteos. Y entonces dijo: no más, no los aguantamos. Se unieron, hablemos con quien toca hablar. Vamos, hablemos con Samuel. Digámosle a Samuel que ore por nosotros. Y Samuel les dijo: sí, yo oro con ustedes y por ustedes, con una condición. La primera, vuelvan su corazón de verdad a Dios. No más de labios. No más honrándome de labios y deshonrándome con sus acciones. No, vuelvan su corazón. 2, preparen su corazón para cuando el Señor venga, que los haya haciendo lo que toca estar haciendo. Y 3, sírvanme. Esas son las 3 condiciones de Dios para destruir a los filisteos. ¿Alguien acá quiere que Dios destruya a los filisteos? Clarito como el agua, hay un ABC. Hay un: vuelve tu corazón a Dios, prepara tu corazón y sírvele a Dios. No se necesita nada más. Y Dios destruirá a los filisteos que han estado batallando contra tu alma. Se llaman angustiadores de tu alma. Ahora, cuando sucedió eso, como se reunió toda Israel en Mizpa, y toda Israel es un montón de personitas llorando delante de Dios, los filisteos se enteraron y dijeron: Israel nos va a atacar, adelantémonos. Cuando escucharon los israelitas que los filisteos venían, pues rodilla daba contra rodilla, empezaron a llorar, empezaron a gritar: y sálvanos, Samuel, ora a Dios por nosotros. Y Samuel les dijo: ¿pero de qué tienen miedo? No, pues solamente de millones de filisteos. Pero en ese momento el Señor Dios Todopoderoso, porque ellos no fueron a Mizpa para la batalla, ellos no tenían ni arco, ni jabalina, ni espada, ellos fueron a Mizpa a orar. Dios sabía que ellos no estaban listos para la batalla, y Dios sabe si tú estás listo o no estás listo, y Dios no te va a poner de carne de cañón, y Dios no va a permitir que en el día que tú no estás listo, que en el día que tú estás vulnerable, venga el enemigo y te dé por la cabeza. No lo va a permitir. Así que cuando los filisteos llegaron y se dieron cuenta que no estaban armados, dijeron: esta es la nuestra, vamos a ganar. Pero en ese momento el Señor tronó. La traducción literal de tronó es: habló. Dios solamente habló y los confundió. Y los príncipes principales de las 5 ciudades más importantes y la archipelea que soy la franja de Gaza salieron huyendo y se confundieron todos. Dios tronó sobre ellos, y sobre ese trueno es que Samuel dijo: Eben Ezer, la piedra de nuestra ayuda es Dios. Así que, iglesia, ¿por qué estaban allí? Para orar a Dios. ¿Qué es literalidad? Vamos por la segunda. La primera, ¿a qué suena la gratitud? La segunda, la literalidad de la oración. ¿Qué pidió Ana en el capítulo 2, verso 10? Truena sobre mis enemigos. ¿Qué hizo Dios? Lo que ella pidió, tronó sobre sus enemigos. Si tú aprendes a orar, Santiago 1:17 dice: la oración eficaz del justo, 5:17, puede mucho. Si tú aprendes a orar, tu oración llegará al cielo. Pero tu oración tiene que ir acompañada de un volver el corazón a Dios. Volver el corazón a Dios no es un giro de 360 grados y volver a quedar en el sitio donde comenzamos. No, es un giro de 180 grados, es un cambio de dirección. La palabra verdaderamente traducida es verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento, no que embarrada, no volví a hacer eso, pero si se dan las cosas y me toca hacerlo, sino nunca, mientras me quede vida, mientras haya aliento en mí, mientras lata mi corazón, mientras respiren mis pulmones. No, Señor, yo voy a decirle no al pecado y no a las cosas que a ti te duelan o te ofendan, Dios. Y entonces Dios va a tronar sobre tus enemigos. Y entonces, cada vez que, como Ana, con respeto y dignidad y generosidad, tú invoques a Dios, tu Dios te oirá. Tu Dios te oirá. Pero también es una invitación, iglesia, a que cuentes con Dios. Eben Ezer,
Y esta tal vez sea la 10ª definición de Ebenecer. Ebenecer es Dios diciendo: cuenta conmigo cuando te he fallado, cuando me has pedido algo y yo, si es conforme a mi voluntad, no te lo he dado. Cuando me has pedido auxilio y yo no te he auxiliado. Cuando has gritado: socorro, ayuda, y yo no he llegado corriendo a ayudarte. Dime que yo te he fallado alguna vez, que no he estado en el oportuno socorro, que no he estado en la misericordia completa. Me has necesitado. Me colocas Isaías 33:22 en pantalla. Me has necesitado como juez, yo soy tu juez. Me has necesitado como rey, yo he sido tu rey. Me has necesitado como legislador, has necesitado que yo ponga la ley a tu nombre, yo estoy ahí. Y si nosotros llegamos a momentos a Ebenecer y definimos por momentos Ebenecer el momento en que el cielo y la tierra se encuentran con una intervención divina, en que lo que no puede hacer el hombre, no puede hacer el juez, no puede hacer el médico, no puede hacer nadie, Dios lo hace por ti. En tus momentos Ebenecer, Dios dice: ¿por qué no confías en mí en el siguiente? Si el Dios que te sanó del cáncer también te sana del dolor de cabeza, también libra a tu hijo de la droga, también saca del problema y la dificultad. Entonces, cuando el Señor nos pide que volvamos a confiar en Él, nos invita a que realmente digamos Ebenecer. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Tomaron una piedra y la roca siempre apunta al Señor Jesucristo. La roca de ayuda es Cristo, y la colocaron en Mizpa. Años atrás ya había pasado 2 veces. Jacob había hecho lo mismo, había colocado un montón de piedras. ¿Recuerda cuando Labán lo siguió? No le estoy hablando en chino, ¿cierto que no? Todos conocen a Jacob, ¿cierto? Jacob vio que sus cuñados lo miraban mal y dijo: no, nos tenemos que ir de acá porque nuestros cuñados ya las cosas no están bonitas. Y entonces Labán lo persiguió. Él colocó un monumento allí. ¿Para qué? Para que tracemos una raya, porque con el pecado toca trazar una raya y decir: de aquí para atrás yo jamás volveré. Digámoslo juntos: atrás yo jamás volveré. Y que Dios nos ayude. Y mis momentos de Ebenecer me llevan a entender que me paro aquí y en corazón de gratitud reflexiono, me detengo y pienso en lo que Dios ya hizo. Bueno, y la última vez que yo estuve así como en la inmunda, ¿quién me ayudó? Y contestó: Dios. Y la última vez que yo estuve enfermo, ¿quién me ayudó? Dios. Y la última vez que mi hijo estaba pasando esto, ¿quién me ayudó? Dios. Dios me está pidiendo que en mis momentos de Ebenecer, que era lo que hacía David. ¿Recuerda que hacía David? Salmo 103, verso 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué hay aquí? Una tendencia insoportable a la ingratitud, una tendencia insoportable a olvidar que nos trajo a este mundo la mamá y el papá con todos sus defectos y sus virtudes. No somos solo adolescentes que peleamos contra papá y mamá. Somos hombres y mujeres que entienden algo que entendí ayer en el matrimonio. Las palabras, estábamos en una renovación de votos de 50 años y absolutamente todos los nietos concluyeron en una palabra maravillosa. Dijeron esto que me encanta grabar en el corazón: en las exequias de tu hijo mayor me enseñó a mí una cantidad de cosas con una sola palabra. Y allí los hijos dijeron: no es un amor perfecto, pero es un amor constante. Y me pareció maravilloso porque todos dijeron: no nos han modelado un amor perfecto, pero 50 años nos hablan de un amor constante. En cambio, a usted y a mí, Cristo sí nos ha modelado un amor perfecto. Y Él no es solamente nos modela un amor perfecto, sino nos enseñó un verdadero. Hebreos 7:25, coloquémoslo en pantalla para que lo miremos. Entonces, ¿cómo puedo yo en mis momentos de Ebenecer quedarme ahí? ¿Qué espera Dios de tu Ebenecer? Que no sea un hasta aquí, que sea un presente continuo, que sea para siempre. Que yo piense en mi pasado con reivindicación y con la sangre de Cristo, porque el pasado puede ser solamente lavado por la sangre del Cordero. ¿Puedes ir a tu pasado y borrar que le contestaste mal a tu mamá? No. ¿Puedes ir a tu pasado y borrar que heriste a alguien? No. Pero puedes lavarlo por la sangre del Cordero. ¿Qué dice Ebenecer? Que me pare en mi presente y diga: Dios está aquí conmigo, Él es la roca de mi ayuda. Y que vea a mi futuro con esperanza y diga:
hasta aquí me ha ayudado Dios. El que me libró ayer, me libra hoy y me librará mañana. Primera de Corintios 1:10. El que me libró, me libra y me librará. Pero ¿qué dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Entonces, ese sacerdote que es Samuel es una representación de este verdadero sacerdote. Pero ¿cuál es la diferencia? El verso 26 dice: ¿cómo es nuestro sacerdote, que es la roca de nuestra ayuda? Por favor, acompáñeme leyéndole. Porque tal sumo sacerdote, la palabra tal es sin medida. Tal sumo sacerdote que nos convenía es, dígalo fuerte, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo diría aleluya. Ahí cabe un aleluya, porque estamos hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote. ¿Y quién es Él, iglesia? Él es nuestro Ebenezer. Entonces todos dijeron a Samuel: ora por nosotros, intercesor, sé nuestro intercesor. Y se vale, un intercesor se vale. Puedes decirle a un pastor: ora por mí, puedes. Creo que es Primera de Tesalonicenses, dice, en donde Pablo le pide a la iglesia de los tesalonicenses que ore por ellos, y les dice dos cosas. Ay, ustedes me hacen un favorcito, oran por mí, oren por dos cosas. ¿Quiere orar por un pastor? Dijo, ore por dos cosas. Ore que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y ore que sea librado del adversario, el diablo. ¿Qué más necesitamos? Que alguien ore por ti, que la palabra corra como ríos de agua viva sobre tu corazón, y que alguien ore por ti, que el enemigo no te pueda hacer daño. Todos necesitamos un intercesor, pero nosotros tenemos el mejor, a Jesucristo el justo. Entonces, Ebenezer es una actitud de gratitud y confianza permanente. Diga: Ebenezer es mi nuevo estilo de vida. Mi nuevo estilo de vida. Me voy a levantar cada día en actitud Ebenezer. Diga: en modo Ebenezer. En modo Ebenezer. Es decir, sé que la ayuda que necesite, Dios me la va a brindar. ¿Cómo? A través de una intervención divina. 2, a través de su fidelidad, que nunca fallará. Y 3, a través de la literalidad de la oración. Nada nos enseña más Ebenezer que la importancia de la oración, de que echemos mano de la vida eterna. Es lo que dijo el apóstol Pablo: cuando tengas una circunstancia, sí, yo sé que a veces necesitamos dinero, la primera opción no puede ser el banco, no puede ser el préstamo, la primera opción tiene que ser las rodillas. Sí, a veces necesitamos una sanidad y tienes que ir al médico, pero tu primera opción debe ser Dios, y Dios te dispondrá hacia dónde dirigir el camino de la sanidad. Así que Ebenezer, iglesia, es apoyarse en Dios. Ebenezer es no dejar de clamar. Ebenezer es decirle: Señor, los filisteos son más que nosotros. Los filisteos son muchos y en este momento estamos desarmados porque no veníamos preparados para la batalla. Pero si tú intervienes, preparados o no preparados, ganaremos. Si tú intervienes con tu ayuda, somos más que vencedores. Ellos pueden ser miles y nosotros podemos ser uno solo, pero con la ayuda de la roca de nuestra ayuda, que es Cristo Jesús, somos más que una mayoría. Uno de nosotros hará oír a 1000 y 2 de nosotros a 10,000. ¿Por qué la multiplicación del 1000 por 1? Porque la intercesión vale eso, 10,000 por 1. Ahora, voy a definirle coloquialmente intercesión: oración en serio. Eso es intercesión, oración en serio. No que te pares y me digas: mira, tengo que arrendar este apartamento, me apoyas en oraciones, que con eso voy a pagar el semestre de mi hijo, y que yo cuando te vuelva a verte ni siquiera sepa si lo arrendaste o no. No, intercesión es oración en serio. Que si yo te digo: cuenta que yo voy a orar contigo por tu hijo, no estás orando solo, estamos los dos, y la oración del acuerdo jamás será bendecida. Pero si no cuentas con alguien, cuenta con Cristo y ve al Señor. Pero si cuentas con alguien, si hay alguien en tu casa, si hay un esposo a quien le puedes decir: esposo, oremos por esto los dos, no serán vencidos. Ningún enemigo se quedará con su hija si 2 esposos oran juntos. Ningún enemigo se quedará con sus finanzas si 2 esposos oran juntos. Nadie tiene que morir de la enfermedad que está atravesando si 2 esposos oran juntos. Esa es la diferencia, y eso, iglesia, se llama Ebenezer. Mis momentos Ebenezer
Si tu hogar, si tu economía, si tu salud está en batalla, pues ponlo en la roca de ayuda. Lo que tenemos que decir es ¡socorro! Y Él vendrá en nuestra ayuda. ¡Auxilio! Y Él vendrá en nuestra ayuda. ¿Qué hicieron ellos? Se convirtieron en serio. Dígale al que está a su lado, es en serio. Es en serio. Ebenecer es una conversión en serio. Es una conversión en serio, en que yo le digo, Señor, no va a seguir Astaró en el armario, no va a seguir Baal en el armario, no va a seguir Nimrod en el armario. ¿Por qué? Porque fueron por el arca y en la casa que se quedó el arca, durante 20 años hubo ídolos. Y el Señor les dijo, mientras haya ídolos, no puedo ayudarte. Así termina tercera carta de Juan. Hijitos, dejen los ídolos. La tercera carta de Juan es la penúltima carta antes de acabarse la palabra de Dios. Y en la penúltima carta, sigue después Judas y después Apocalipsis, todavía el Señor nos dice, hijitos, dejen los ídolos. Así que todos los que tenemos ídolos y entendamos por ídolo lo que hemos puesto en nuestro corazón por encima de Dios, digámosle, Señor, ahora ayúdanos. Yo quiero mi momento Ebenecer. Mi momento Ebenecer, cuando el cielo se une con la tierra y el Señor nos responde con una intervención divina con lo que estamos esperando. ¿Quiere un momento Ebenecer? Yo lo quiero. Lo quiero para la salud de algunas personas que conozco. Lo quiero para el matrimonio de algunas personas que conozco. Lo quiero para mi familia. Lo quiero para sobrinos, primos, abuelos, tíos. Pero sin ningún egoísmo, también lo quiero para mí. Así que, iglesia, volvamos el corazón a Dios, único requisito. Preparemos nuestro corazón y sobre todo, recibamos hoy un nivel real de compromiso en la oración. No vayamos como Ana hacía antes de tener su hijo a hacer pataleta delante del trono. Señor, mira que me miraron feo. Señor, mira, no, vamos con una oración específica, con una oración justa. Señor, tengo un problema en el carácter de mi hijo. Y aquí estoy con mi esposo para que tú hagas algo. Él no reflexiona, él toma decisiones a la loca. Él hoy dice, parece la chimoltriufa, hoy dice una cosa, mañana dice otra. ¿Me ayudas con eso? ¿Crees que Dios le va a decir a dos padres que se arrodillan delante de su presencia que no? Yo creo que Él los escuchará y los ayudará en ese mismo momento. Y en ese mismo instante, esos padres verán a un jovencito totalmente cambiado por Dios. De hecho, lo sacudirán y le dirán, devuélvame al otro, porque no creerán que ese es. Así que simplemente, iglesia, necesitamos momentos Ebenecer. Y cierro con esto para que oremos. Momentos Ebenecer es la conjugación perfecta en los cielos del poder de Dios en tu vida. El rema de Dios viene por una palabra, pero la palabra fue soltada y se va a cumplir en la medida en que tú la creas. Dios le dijo a Ana, no voy a decirte cuántos, la Biblia no nos dice cuántos años tenía Samuel. Ana solamente dijo, Señor, yo quiero que truenes sobre mis enemigos. Samuel no dijo nada. Samuel dijo, Dios interviene, pero eso ya estaba orado. Y Dios tronó. Así que lo que esté orado, indefectiblemente sucederá. ¿Cuándo y cómo? A la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Si usted es entendido en los tiempos, usted se va a dar cuenta cómo, porque sí, el Señor en su segunda venida vendrá como ladrón en la noche. La iglesia ya no estará. Las personas no sabrán cuándo es. Del día y la hora del rapto no sabemos, pero todos los que estamos aquí tenemos 2 dedos de frente para saber que ya está en camino. Y como dice Ezequiel 36, estamos prontos a ir a casa. Prontos, más pronto que ya. Y los entendidos en los tiempos queremos que nuestros padres, que nuestros hermanos, que nuestros cuñados, que nuestros sobrinos. ¿Cuántos aman a sus sobrinos? Niños pequeñitos, ¿cierto? Si tienen más de 7 años, ya no van automáticamente, no es pase automático como los menores de 7 años. Si tienen más de 7 años, el pase lo van a tener que comprar a través de entregar su vida en serio a Dios. Pero si usted toma en serio la oración, y una especial en este día, la intercesión, que si alguien se para delante de ti y te dice, por favor, ora por mí, tú ores por él. Tengamos el amor para decir, cuenta conmigo. Y no le digamos, sí voy a orar y no oremos. De aquí en adelante, y que el año 2026 sea un año
en que tu primo, tu amigo, tu familiar, tus ovejitas te dicen, oras por mí que estoy pasando esto, y tú por lo menos sacas un minuto en tu casa y encuentras un lugar sobre tus rodillas y le dices, Señor, mira que fulano está pasando por esto y yo vengo a contártelo, y me uno a su oración y te pido que por favor por la oración de los dos los ayudes. Amén, iglesia. Entonces, Ebenezer no es hasta aquí nos ha ayudado el Señor, sino nos seguirá ayudando. ¿Cuándo va a mostrar Dios su poder? Cuando tú ores, cuando tomes en serio la oración, cuando seas convencido en tu mente y en tu espíritu que nada es más poderoso que la oración. Y si el año 2026, iglesia, es un año de oración, déjeme decirle que no hay ni una sola persona en este lugar y que nos acompañe desde sus hogares que no vea a Dios actuar a su favor. Puedo mostrarle 7 cuadernos en esta misma hora que tengo escritos desde hace 7 años, cada uno con la literalidad de la oración. Y puedo mostrarle cada respuesta y la fecha y la hora a la oración literal, tal cual como le hicimos mi esposo y yo la propuesta al Señor, así nos respondió con la literalidad de la oración. Pero oramos, no dijimos que íbamos a orar, sino oramos. No digas, ¿qué hago con esta china? No digas, ¿qué hago con este hijo? ¿Qué hago con esta enfermedad? Tú ya sabes qué hacer. Encuentra un lugar sobre tus rodillas y no ceses de orar como Ana hasta que veas el milagro. Cuando Ana volvió con el bebé, cuando el niño fue destetado y se presentó delante de Elí, déjeme decirle que Elí no tenía ni idea quién era ella. Así que Ana le dijo, soy la señora a la que usted le dijo borracha. Bueno, ahí sí se acordó, yo creo que ahí sí se acordó. Y de repente le dijo, por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Ni siquiera sabía Elí que el instrumento fue él. Porque cuando él se equivocó en discernimiento con ella y la trató mal, él se disculpó con respuesta de sacerdote. Ve a tu casa y que Dios te conceda lo que le pediste. Y con eso quiero cerrar en esta hora. Que hoy cuando llegues a tu casa y antes de terminar estos 3 días hagas tus peticiones 2026, que Dios te otorgue lo que le pediste, que tú lo selles con tu oración y no ceses de orar hasta que lo veas. Problemas filisteos, problemas emocionales en tu hijo o en tu hija, problemas de carácter, problemas de personalidad, problemas emocionales, no ceses de orar hasta que tú con estos ojitos veas que Él es un ser humano conforme al Señor Jesucristo y no de otra manera. Amén, iglesia. Entonces nos queda un poquitico más claro, bajamos los índices de ignorancia del concepto de Ebenezer un poquitico, porque todos decíamos Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, y ya sabemos que no significa eso. Fue lo que dijo Samuel cuando sucedió su Ebenezer. Y ahora pongámonos sobre nuestros pies y todos vamos a traer a la memoria un Ebenezer. Ese Ebenezer cuando nació su primogénito. Qué Ebenezer tan lindo, ¿cierto? Qué Ebenezer. Ese Ebenezer cuando el médico dijo no hay células de cáncer en su cuerpo. Nunca más, nunca más. De pie y con Biblia abierta, déjeme decirle lo que va a recibir en su Ebenezer. De pie y con Biblia abierta, Samuel 7, primera de Samuel 7. Déjeme decirle lo que usted va a recibir en su Ebenezer. Versículo 13. Si quiere leerlo conmigo, ahí está en pantalla. Si quiere leerlo en su Biblia, usted prometió que en su casa va a leer los 17 versículos de Samuel 7. Dice así: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más. Versículo 14, fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades. Y la línea final del verso 14, y hubo paz en Israel. ¿Cuál es el regalo de tu Ebenezer? Los filisteos no volverán más. Lo que perdiste será restituido y tú tendrás paz. Yo me quedo con ese Ebenezer. Yo me quedo con ese Ebenezer. Los filisteos nunca más. Matías dice, nunca jamás para siempre. Así que yo digo lo mismo, nunca jamás para siempre. El cáncer, nunca jamás para siempre. La deuda, nunca jamás para siempre. El problema con tu hijo, nunca jamás para siempre. Y Dios restituirá los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. El gran ejército que Él tuvo que permitir porque nosotros nos permitimos ídolos. Y Él traerá paz. ¿Sabes qué es paz? Es shalom, esa palabra hermosa que se escribe con ese, que significa bienestar en todas las áreas de tu vida. Ese es el regalo
de tu Ebenezer. Shalom significa bienestar en todas las áreas. Paz no es solamente ausencia de guerra. Paz no es solamente paz en el corazón. La paz que nos ofrece el Señor es en todas las áreas de nuestra vida. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.